Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad les vamos a hablar, mi grupo y yo, acerca de la evolución de la ingeniería civil en el Perú y les voy a dar una pequeña introducción de lo que es. La ingeniería en el Perú estuvo presente desde los inicios de nuestros antepasados, por el diseño de querer construir herramientas con el fin de edificar casas o infraestructuras. La actividad del ingeniero civil es tan antigua como las civilizaciones que forman parte de de nuestra cultura y de nuestra historia. Las primeras construcciones se realizaron con muros a la hora de defenderse de posibles ataques por enemigos. La necesidad de estas personas hizo que la ingeniería civil evolucionara cada vez más. Y ahora les voy a hablar de los primeros constructores peruanos, que es el hombre de Chilca. Fue el primer constructor peruano de viviendas basadas en una chiza subterránea de planta circular, armada con material de caña, junco y soportada por ramas o cañas gruesas. Ahora les voy a hablar del hombre de Caral. Es el primer constructor peruano en elaborar templos grandes con distintas funciones ceremoniales y administrativas. Estas construcciones estuvieron hechas de barro y piedra. El hombre de Kotosh utilizó construcciones de materiales como la piedra canteada con barro para elaborar sus viviendas de curiosas cualidades. La ingeniería civil en la época pre-inca. La cultura chavín se evidenció a partir del primer milenio antes de Cristo. La ingeniería civil en Chavín se manifestó a través de la utilización de piedras labradas y pulidas. Estas fueron utilizadas para la construcción de templos, castillos, sistemas de ventilación y canales de irrigación subterráneos. En la cultura pucará, esta fue destacada porque edificaba construcciones con piedras, superando a los maestros de Chavín de Huántar. Una de las estructuras más importantes de la cultura pucará es el Calasaya, que es una pirámide que mide a lo largo de 300 metros y 150 metros de ancho, y tiene una altura de 30 metros. La cultura Nazca se desarrolló en la región de Pisco, Pichincha y Nazca, en Río Grande, y Cayacarí, al sur de Perú. La capital de la sociedad Nazca se encuentra en Cahuachi. Esta cultura destacó por sus canales de irrigación y grandes urbanizaciones. El material de construcción que utilizaron fueron la piedra y el adobe. En la cultura moche corresponde al denominado periodo intermedio temprano. Esta cultura se desarrolló entre los siglos 300 a.C. y 700 a.C. En cuanto a sus edificaciones, Mochica presentaron diferentes estructuras y edificaciones como grandes monumentos, templos y plataformas. Mochi se caracterizaba por utilizar el barro y el adobe en sus construcciones. A continuación, mi compañero les hablará un poco más de la ingeniería civil en la época inca. Ok. Buenas tardes, profesor. Yo les voy a hablar sobre la ingeniería civil en la época inca hacia adelante. ¿Qué es lo que tenemos en la época inca? Pues las grandes edificaciones, templos, castillos, fortalezas, canales de irrigación incaicas fueron ejecutadas del siglo XV hasta mediados del siglo XVI. Se caracteriza por la sencillez de su forma y por su simetría y solidez, y por buscar que sus construcciones armonicen el paisaje. El principal material utilizado fue la piedra. En construcciones muy simples eran colocadas los sillares. Sin tallar, los constructores incas desarrollan diferentes técnicas para levantar muros enormes, formados por bloques de piedra tallada que encajaban perfectamente. Como uno de sus ejemplos tenemos lo que es el Machu Picchu, que queda en la ciudad del Cusco y que es una de las maravillas del mundo. Bueno, ahora nos pasamos a la ingeniería civil durante la colonia. Para la ingeniería civil en el siglo XVI, tan solo se construían casas y patios en Lima y Cusco. En el siglo XVII, las casas tenían comúnmente un balcón cerrado, como hasta en Arequipa también se ven muchas de esas casas, por donde se lograba mirar la calle. Estos miradores tenían celosías y a fines del siglo XVIII y a inicios del siglo XIX se edificaron bajo los cánones del estilo imperio.
y el neoclasicismo, atribuyéndose el uso de ventanas de guillotina. En la actualidad aún se logran ver algunas de estas edificaciones antiguas. Como lo repetía, esto hay mucho en Arequipa, en Cusco es muy normal ver estas casas antiguas. Como punto 6 tenemos la ingeniería civil durante los siglos XIX y XX. La Universidad Nacional de Ingeniería es el primer y principal centro de formación de ingenieros civiles. Durante esta época se manifiesta la utilización de nuevos materiales como el acero, como el hormigón y el cristal. Gracias a esto surgen nuevos movimientos como el racionalismo arquitectónico. Esto quiere decir que gracias al el hormigón, el acero y todo eso es que la arquitectura aumenta y se diseñan casas muchas más modernas. La edificación en concreto armado en el Perú se inicia en la década de 1920-1930, con estructuras que no sobrepasan los 20 metros de altura. Y por último punto tenemos lo que es la ingeniería civil moderna, lo que vivimos, se puede decir, en la actualidad y la que es hasta el momento la mejor. ¿Por qué digo la mejor? Porque gracias a lo que tenemos hoy día en mano, eh, como el Supermix, se pueden hacer edificaciones muchos más rápido. Edificaciones, digamos, cuando vas a vaciar lo que se demora unas 4 o 3 horas, gracias a Supermix lo puedes hacer en 30 minutos a 50, 1 hora. Es mucho más rápido. Hoy en día la ingeniería civil en el Perú avanzó paso a paso y firme, cada vez más rápido, y se hallan nuevas tendencias y nuevas técnicas, como pueden ser las nuevas herramientas que se logran ver en la actualidad. También les hablo de los encofrados metálicos. Antiguamente, para encofrar las edificaciones se usaban encofrados de madera, lo cual dificultaba más a los trabajadores. Eso es todo y les agradecemos por su comprensión.